Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo estoy tan agradecido con el Señor porque una vez más nos permite regresar como primer domingo al lugar donde su nombre es exaltado y alabado, donde sus oídos están atentos a nuestra voz, a nuestra súplica, a nuestra búsqueda, donde aún sus recursos están disponibles para aquel que cree. Y qué mejor oportunidad que tú y yo iniciar el primer domingo del año, es decir, el primer servicio que tú y yo tenemos en este lugar, para agradecer sus múltiples bendiciones. Qué privilegio tan grande tú y yo tenemos. Hemos cruzado una línea divisoria en el ayer y en el hoy. Muchos no cruzaron, permanecieron en el ayer y se quedaron en el ayer. Y la vida es tan breve que necesitamos darnos cuenta que cada día es un gran regalo del cielo. Hoy se abre un nuevo capítulo para tu vida, para mi vida. El capítulo del 2022 se cerró, quedó atrás. Y hoy empieza una nueva aventura en el Señor. Y esa es la gran propuesta que tú y yo tenemos. Cómo iniciar, qué hacer y de qué manera cambiar lo que podemos cambiar, aprender del ayer, de las lecciones que el pasado nos mostró, porque sin lugar a dudas, el año pasado fue de experiencias, de momentos de toda índole, pero el Señor nunca nos abandonó. El Señor siempre estuvo con nosotros y seguirá con nosotros en todo tiempo. Porque a veces tenemos una percepción un poquito distorsionada cuando decimos Dios es bueno cuando las cosas van bien. Pero Dios es bueno en todo tiempo y en toda circunstancia. Cuando tú y yo podemos ver entonces la vida a través de esa verdad bíblica, podemos decir, gracias Señor, porque aun cuando no entiendo mi presente, sé que estoy en tus manos y mi futuro depende de ti, Señor. Qué tremendo. Esta es la razón de la vida cristiana. Tú y yo somos conducidos a lo largo de las diferentes etapas o eventos que enfrentamos con un propósito: crecer, madurar. La vida cristiana es como una carrera que requiere entonces preparación, dedicación, concentrarte y dedicar tiempo, esfuerzo y pasión. Y eso es lo que este año estaremos, si Dios permite, realizando. Hacer propósitos para algunas personas resulta en una oportunidad para dejarlos el día de mañana. Los propósitos se hicieron, como muchas personas dicen aquí en esta ciudad, las leyes se hicieron para romperlas. Qué tristeza. Pero nosotros ni hacemos propósitos ni hacemos promesas. Que nuestro sí sea sí. Qué gran diferencia. Y precisamente el tema de hoy es compartirte acerca de ese trascendente futuro que existe. Tú y yo estamos parados mirando hacia un horizonte que no alcanzamos a distinguir con claridad excepto el día de hoy. Y estamos mirando hacia un mañana con una gran cantidad de amplitud, pero que requiere entonces apegarnos a la norma que Dios ha establecido, que es su palabra, la que va a definir cómo llegar a la meta. Y qué agradable que tú y yo tengamos el gran privilegio de un día con paz, de un tiempo que hemos decidido invertir en la presencia de Dios, porque Dios siempre quiere que estemos con Él. Pero cuando tú y yo ordenamos nuestras prioridades, es precisamente donde surgen las cosas. Y es donde vamos. En el libro de, déjame decirte, Filipenses, porque estaba hace rato dando, pero era el del año pasado. Pero Filipenses capítulo 3, versos 13 y 14. Y cuando los tengas, te puedes poner de pie conmigo, por favor. Estamos ya cruzando la línea donde los regalos ya los portamos, ya los traemos, donde ya nos los pusimos, nos quedaron bien, donde disfrutamos la cena, donde la amistad, el amor se consolidó. Cantamos esa noche, disfrutamos el año nuevo y hoy ya parece ser que ese aroma, ese perfume del año anterior empieza a desvanecerse.
Y ahora emerge las nuevas posibilidades de qué hacer en este nuevo año. Solo necesito decirte, Dios no conoce años. Nosotros hemos colocado esas medidas. Dios está por encima del tiempo. Él gobierna el tiempo. Él tiene el tiempo en sus manos. Él determina el tiempo. Aleluya. Qué tremendo cuando tú y yo podemos saber eso. Por eso dice la palabra que para nosotros 1000 años es para Él como un día. Qué grato. Por lo tanto, hoy podemos tú y yo iniciar una nueva aventura con esta lectura. Y por favor, vámosla leyendo de una manera no alternada, sino conjunta, y juntos así empezamos verso 13 y 14. ¿Estás listo? Verso 13 dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, subraya esa frase, una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Aleluya, aleluya. Toma tu lugar, toma tu asiento, por favor. El ayer nos colocó con huellas, condiciones que son imborrables. Aspectos que en un momento determinado contribuyeron para forjar lo que tú y yo somos. Momentos que no fueron gratos, que generaron lágrimas. Momentos que para ti y para mí pensábamos era una especulación de qué sucederá o por qué sucederá. Pero Dios siempre tiene el control de las cosas y en momentos ha permitido que eventos nos impacten, no para dañarnos, no para castigarnos, no para desquitar su ira, sino para propiciar que nos demos cuenta cuán vulnerables somos y que necesitamos aprender a depender cada día más de Dios. El año ha llegado a su final y tú y yo estamos ya escribiendo la primer página del nuevo capítulo de nuestra vida llamado el 23. Y es aquí donde resulta tan importante. Uno de los conflictos y obstáculos que generalmente detienen a las personas de seguir avanzando, de tener un progreso, de tener un ascenso, de vivir en libertad, no es la crisis de enero, no son los problemas que se van enfrentando, no es la ausencia de claridad acerca del mañana que tenemos, es el pasado. Muchas personas viven en un conflicto como resultado de tener un permanente pasado en su presente. Y no podremos avanzar, ni podremos superar, ni alcanzaremos cosas más grandes, a menos que no nos demos cuenta que hay aspectos que están incidiendo en nuestra forma de pensar, en nuestras relaciones, en nuestras condiciones laborales o de preparación. Mientras no nos demos cuenta que eso está tocando permanentemente en nuestro presente, estamos atrapados con una cadena invisible, pero que está fuertemente adherida a tu mente, a tu corazón, a tu vida espiritual. Y eso es algo que necesitamos darnos cuenta. El pasado tiene un enorme poder atractivo. Y digo atractivo porque en ocasiones nos presentan nuestros escenarios del ayer y en cierto momento parece tan grato regresar a buscar algo del ayer. El apóstol Pablo estaba diciéndole a los filipenses: hay algunas cosas que son necesarias por realizar y no vivir de historias, no vivir de logros pasados, no estar en la historia que un día nos levantó o un día nos sepultó hablando de conflictos. Y es ahí donde el pasado puede ser o un enorme apoyo, medio, o puede ser un cruel y terrible dictador.
nosotros tenemos la capacidad de determinar cómo utilizamos los recuerdos, cómo la memoria puede interferir en nuestra condición actual. Nosotros tenemos la gran oportunidad de aprovechar entonces el pasado como un medio para enriquecer nuestro presente. Poder dar gracias que Dios es fiel en cada momento del año en que tú y yo enfrentamos. Sin importar qué tan difícil fue cuando oraste, cuando clamaste a Dios, cuando buscaste su rostro, el Señor no te abandonó, llegó la respuesta a tu vida. Podemos decir que confiando en las promesas divinas, estuvimos anclados en cada una de ellas, clamando en los tiempos adversos, en los momentos cuando el sol pareciera no brillar, cuando la tormenta era una amenaza enorme, cuando la lluvia descendía con fuerza, cuando los vientos de oposición soplaban con tal magnitud que parecía que todo iban a desbaratar a su paso. Pero pensando, clamando y orando en aquellas promesas que Dios nos ha dado, fueron anclas más que sólidas para mantenernos firmes hasta el día de hoy. Ese pasado es el que sí nos interesa colocar en nuestro presente. Esa es la verdad que puede convertir al pasado en un aliado para enfrentar el hoy. Porque retos vendrán sin lugar a dudas. Momentos desconocidos que tú y yo enfrentaremos. Pero nuestra fe será nutrida como resultado de lo que Dios hizo en el ayer, pero lo que Dios también hará hoy y lo que hará mañana. Acabamos de cantar, Dios es bueno. Acabamos de decir, Dios es fiel. Y esas son características que nunca jamás dejarán de ser en la vida, en la plenitud que tú y yo vivimos, porque son características que nuestro Dios siempre va a manifestar. Sus atributos van a ser tan reales en todo tiempo, porque Él no sabe mentir. Así que si ese pasado a ti te ha nutrido y te ha fortalecido, es una buena herramienta para el día de mañana. Pero ¿qué de quién es un corazón frustrado que fue engañado? De aquellos que estuvieron a lo largo de todos estos días con una herida en su corazón, donde sus pensamientos siguen nublados por la experiencia vivida, experimentada, donde aquellas huellas todavía no se borran, porque el tiempo no borra ninguna herida, el tiempo no borra ninguna circunstancia, puede cubrirla, pero la herida está ahí. Y muchas personas no se han percatado que su pasado tiene solución. No podemos alterar el ayer. No podemos cambiar lo que ya está escrito. Es inalterable e imborrable. Pero sí podemos aprender de ese ayer para cambiar en el presente y propiciar que las cosas cambien. Muchas personas no se perdonan a sí mismas de algunas acciones, de alguna conducta que hicieron o dejaron de hacer. Y ese sentimiento de culpa les ha estado carcomiendo su fe. Ha debilitado su confianza. Y algunas personas se sienten tan indignas que no quieren estar en ningún lugar, separándose de todos los demás porque creen que todo mundo va a colocar un dedo en su contra. Y qué terrible es cuando ese sentimiento de culpa abruma a una persona, porque cuando no encuentra la respuesta se sume en una depresión terrible. Y esa fue la razón por la cual el índice de suicidios en el año pasado se incrementó como al principio de este año. No me gustaría decirte eso, pero esa es la realidad que vivimos. Ese es el problema del pasado, el estrés. ¿Cuántas personas todavía tienen su presente las cosas que fueron no solo el año pasado, sino años anteriores? Y han venido arrastrando una serie de cadenas que es imposible humanamente librarse a menos que no clamen a Dios para cambiar esa situación. Familias distanciadas, matrimonios en crisis, amistades rotas. Y no nos damos cuenta que el pasado, a menos que no se enfrente, se convertirá en la historia permanente de las personas. Para muchos hoy,
es el ayer que tanto temían. Hoy es la historia de su vida la que continúa escribiéndose. Y mientras ese pasado mantenga una hegemonía sobre ellos, el pasado es un cruel tirano en un momento determinado. Limita a las personas, manipula las personas. Ese tiene un extraño poder de influenciar las vidas del pasado para bien o para mal. Y se nos olvida que tenemos recursos disponibles a nuestro alcance para empezar a tener una vida de calidad, una vida digna. El apóstol Pablo dice que hay algo que tú y yo necesitamos mantener presente: ser millonarios. No. Algo que necesitamos mantener presente es aprender a olvidar. Olvidar no es decir, ya no me duele, pero no te perdono. Olvidar no significa, ya lo olvidé, pero ¿sabes qué? Cada vez que me acuerdo me duele. La palabra olvidar no simplemente tiene que ver con un concepto, es una decisión que tiene que relacionarse con despedir de la mente todo aquello que no es compatible, que no es edificante. Es rechazar todo pensamiento que viene para tratar de ahogar tu condición actual y limitar tu condición presente. No estoy hablando que sea fácil. No estoy diciendo que perdonar sea simplemente como cambiarme de corbata. Y cuesta hacerte el moño y cuesta ponértela bien, ¿va? Pero estoy diciendo que la palabra de Dios nos dice que olvidar tiene que ver con dos elementos: perdonar y renunciar una vez más a tener esa condición permanentemente en el corazón como en la mente. Wow. Mientras ese pasado continúe definiendo tu presente, estamos atrapados en el ayer. Las fechas pueden cambiar, pero la condición del corazón puede estar permanentemente ahí. La Biblia nos insta constantemente a no recordar ese tipo de pasado. Pero ¿cómo hacerlo si muchas personas consideran que es su tesoro? Como que si les gusta sufrir considerando el ayer, como si fuera su mejor perla preciosa encontrar el dolor en las condiciones que el día de ayer les acontecieron. Pero no se me olvida lo que me hizo. Pero vivo hoy tan mal como resultado de sus acciones, pues porque no has aprendido a cambiar tu presente. Y el secreto de la vida, y no estoy hablando únicamente de la vida espiritual como creyente, el secreto de la vida es aprender a perdonar y a superar las circunstancias del ayer. Si nosotros aprendemos ese secreto, estaremos en parador donde todos los hombres y mujeres dedicados a la salud mental están saturados de pacientes. Y algunos de ellos cristianos. Y yo me pregunto, ¿cómo? Para los no creyentes es obvio, debe funcionar. Porque necesitan buscar una ayuda para controlar sus pensamientos, para tratar de corregir sus conductas. Pero déjame decirte, ninguna ciencia puede cambiar el corazón excepto el poder de Dios. ¿Por qué? Porque las personas ahora son incapaces de controlar sus emociones, sus sentimientos. No saben cómo manejar la vida. Porque no tienen los recursos suficientes que tú y yo hoy disponemos para caminar en la senda de la libertad. No sin problemas, déjame decirte. Porque no confundamos ser libre a no tener problemas. Tú y yo estamos en este mundo y supeditados a las mismas condiciones que este mundo experimenta, pero no con el impacto en lo profundo, porque si el Señor vive y reina en nosotros, porque mayor es Él que está en nosotros que el que está en el mundo. Qué importante. Así que si hay algo en tu vida que todavía no has concluido del ayer, es necesario superarlo, concluirlo, porque eso te va a robar tu presente y va a limitar tu futuro.
¿Cuánto necesitamos aprender este secreto? El apóstol Pablo estaba mencionándole a la iglesia que era necesario entonces aprender a mantener la mirada hacia adelante y no hacia atrás. Y a veces nosotros somos muy dados a mirar atrás, ¿verdad? Mencioné hace unos días que Facebook es el que nos recuerda el pasado. Aunque te borres y te vayas a otra nombre, ese pasado sigue ahí. Déjame decirte, me acaba de salir algo de otras personas de hace años. Ahora sí que podrás correr, pero no huir. Podrás huir, pero no esconderte. Qué tremendo. Así que tengan cuidado con lo que escriben, porque son muy dados a escribir todo hoy, hasta tatuarse el nombre de la persona, y al ratito, ay, ¿cómo le hago para quitarlo? Eso es lo que hace Facebook, te está colocando una impresión de por vida. Porque a lo mejor tú te borras de ese Facebook, pero todos los de tu alrededor les llega la misma noticia. Por eso a veces que me dicen, una amistad, no, prefiero no colocar, yo tengo un círculo más pequeño para no contrarrestar con tantas cosas. No malinterpretes que, ay, el pastor se quiere, no, es mejor. Así que tengamos cuidado, porque cuando Facebook te recuerde tu pasado, ¿qué va a pasar? ¿Qué vas a decir? Bórralo inmediatamente, que nadie sepa, o decir gracias Dios, porque mi corazón está libre de aquello que aconteció, de aquello que viví, porque tú me has dado la libertad para no estar más en esclavitud. Gracias, Señor. Todos tenemos un pasado del cual no queremos acordarnos. Primeramente yo soy el que no quiere acordarse, pero no lo puedo borrar. Pero he aprendido a caminar en la gracia y en la libertad de Dios y decir gracias, Señor. Ese es algo que la iglesia necesita, ayudar a otros a caminar, enseñarles cómo enfrentar su pasado y cómo superarlo. Nada puede cambiar lo que hemos escrito. Es inalterable e imborrable. Pero lo que sí podemos hacer es caminar con el Señor y entonces no permitir que ese pasado sea un tirano. Tú y yo somos responsables de qué pensamos y cómo colocamos esos pensamientos. Todos melancólicos a veces. ¿Qué pasó? Es que me recordé de ayer. Oh. Es que este era el aniversario de... Oh, pues. Me preguntan, oye, ¿hace cuánto falleció tu papá? Mi papá se fue al cielo, no sé, hace como 3, 4 años. ¿Cuándo fue? No sé. Yo vivo tan feliz porque mi papá está en el cielo. Yo vivo tan feliz porque sé que un buen día voy a estar con mi papá y estaré con él. No tengo problemas con eso. Necesitamos, porque tú y yo estamos en la escuela de Cristo. Seguimos aprendiendo todos los días y una de las cosas que necesitamos aprender si queremos madurar es superar el pasado. El pasado tiene consecuencias que no podemos cambiar, pero el Señor está con nosotros para enfrentar aún esas circunstancias. Qué tremendo. Así que dice el consejo en el libro de Gálatas: no estén otra vez dispuestos a regresar al ayer. Decidan ir hacia adelante. Mira, un ejemplo tan claro para ti, para mí, es el siguiente. Cuando el pueblo salió de Egipto, ¿cómo salió? Con alegría, con gozo, con sus animales, porque iban a celebrar fiesta y dijeron, vamos a tener una vida plena, abundante, vamos a tener una alegría permanente.
Pero pasaron los días y empezaron a cansarse. Y su mente empezó a recorrer la senda atractiva de lo que en el pasado les hizo ciertas alegrías. Las ollas de pescado. Y como lo hacía esa hermana, ¡ay, qué rico! Las cebollas, el sabor de la comida con los ajos. Y aquí comiendo maná. ¿Te das cuenta? Ellos estaban mirando hacia atrás en vez de mirar hacia adelante. Ellos decían, estábamos comiendo un rico caldo de pescado de balde. ¿Cómo que de balde? Estaban de esclavos. Se les había olvidado el conflicto que habían tenido. Pero lo que estaba haciendo el Señor es mostrarles que un pasado es susceptible de ser alterado si caminamos con Él para llegar a la tierra prometida. Es donde tus ojos deben estar en lo que viene adelante, no en lo que quedó atrás. Aleluya. Esto es lo que necesitamos hacer. Y a veces en el matrimonio tenemos esos problemas. Pero tú me hiciste, pero me dejaste. ¿Verdad? Pero ¿qué cuando podemos decir, te perdono y olvido? Mira, Dios tiene un secreto que nos lo ha revelado. Cuando dice que cuando nos ponemos a cuentas con Dios, Él nunca más se olvidará de nuestra vida anterior. Gracias, Dios. ¡Qué alivio! Porque yo tenía un registro como los directorios de Nueva York. Bueno, ahora ya no se usan. O tal vez sí. Pero mi vida en libertad a causa de que el perdón me dio libertad. Cuando tú decides perdonar, no es que hagas libre a otra persona, eres libre tú mismo de lo que se vive y se tiene. Qué grato. Así que esperemos cerrar esta área de nuestra vida. Por lo tanto, dice el apóstol que debemos continuar adelante. ¿Cómo? Nuestro hoy, que se abre el capítulo nuevo y estamos escribiendo la primera página, el presente es el vehículo, el medio que Dios va a utilizar para que tú y yo escribamos la historia del mañana. En otras palabras, tu presente es la historia de tu vida. Lo que eres, lo que tienes, lo que haces es el resultado de lo que hicimos o dejamos de hacer en el pasado. Wow. La historia que no queríamos ver, hoy la estamos viendo. La siembra y la cosecha es una realidad de la cual no podemos eludir. Es una ley universal aplicable a creyentes y no creyentes. Y tenemos que aprender las lecciones que a lo largo de los días pasados experimentamos. A veces la adversidad tiene un raro poder de ser una excelente maestra. A veces la adversidad nos va a permitir aprender lecciones de esa manera, porque de otra no lo pudiéramos aprender. Pero hay cada cabezón que no aprende ni en cabeza ajena ni en la propia. Mi papá decía, aprende, pero a veces uno no quiere aprender. Y ya cuando está una metido o estás ahí en el golpe, dices, ¿qué razón tenía mi papá? Pues te quiso evitar. Pero a veces uno paga el precio por su osadía. Así que hoy Dios nos ha brindado un presente para escribir las páginas que el día de mañana se van a leer por todos. Esa página o esa historia todo mundo la va a conocer porque somos conocidos por lo que hacemos. Nuestras acciones revelan nuestras convicciones. Nuestra conducta es el resultado de los principios espirituales que tú y yo tenemos, creemos y practicamos. Y ese es el gran punto. Debemos aprender a mirar hacia adelante. El Señor utilizó una imagen de la agricultura al decir
que nadie que poniendo la mano en el arado, sí conocen lo que es el arado, porque hay una nueva generación que no conoce ni nada. Los millennials no saben más que la compu. Luego les dices, ¿y qué es eso? O les hablas del yugo, ¿y cómo? Estás más en yugo que nada, pero en fin. El Señor utilizó el ejemplo de la agricultura para mostrar un principio que nosotros necesitamos enfocar con claridad lo que deseamos, queremos, requerimos, y entonces ir hacia adelante con toda nuestra fuerza. Y al utilizar esa imagen estaba diciendo que nadie que ponga su mano en el arado, si mira hacia atrás, es apto para continuar adelante. Porque el mirar atrás nos desvía, nos saca de curso, nos lleva a otra senda. Y mira qué casualidad la esposa de Lot. Esto es lo que necesitamos. ¿Qué hacer? Proverbios 4:25, por favor. Vamos a leer esta porción que tiene grandes cosas que enseñarnos. Proverbios, déjame ver si mi Biblia lo tiene. Porque a veces no lo encontramos y mi Biblia no la trae. Sí lo encontré. Esto es no un consejo. Debo decirte que el libro de Proverbios fue escrito para preparar a los futuros líderes de la nación de Israel. Si tú quieres ser una persona sabia en la vida práctica, necesitas compenetrarte con Proverbios. No solo tenerlo en la mente, sino es la practicidad de esa palabra. Todos los reyes y todos los que iban a estar en el liderazgo requerían tener el contacto directo con esta palabra que los equiparía para estar en posiciones de liderazgo. Si tú aspiras en algún lugar donde tú te desenvuelves académica, laboralmente, a encontrar o buscar una posición más elevada, requieres conocer el libro de Proverbios. Si tú quieres ser un político, necesitas meterte al libro de Proverbios, y qué incompatible es. Pero finalmente esto es 4:25, por favor, dice aquí: tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados ¿hacia dónde? Hacia lo que tienes delante. El pasado ya lo debemos dejar atrás. Ahora estamos enfocados en aquello que está más allá de nuestra capacidad de comprensión y más allá de lo que podemos ver. Hay un panorama demasiado amplio e ilimitado, porque nosotros definimos lo que ese futuro puede traer. Porque mientras caminemos en la perfecta voluntad de Dios, Él tiene el control de todas las cosas y hará que todas las cosas contribuyan para nuestro provecho. Por eso dice el libro de Romanos 8:28, y sabemos que a los que amamos a Dios nada contribuye para bien. Dice, todo contribuye para bien. Eso es lo que tenemos entonces nosotros, aprender a mirar hacia adelante. Aprendimos del ayer, tenemos la experiencia del ayer, las lecciones del ayer. Esas son las que van a continuar con nosotros en el hoy y el mañana. Así que miremos adelante. Nosotros ejercitaremos nuestra fe por lo que creemos y por lo que hacemos. La fe es acción. La fe no solamente es orar, la fe también implica acciones para propiciar que las cosas sucedan en la medida en que Dios te va llevando. Qué importante. La tendencia entonces para nosotros no deberá ser ya ese atractivo del ayer, porque a veces nos volvemos muy románticos con las canciones que antes conocíamos o todavía escuchamos, ¿no? Había una canción que a mí me agradaba, The Way We Were, que cantaban dos artistas, acerca de mirar al pasado y considerar que las cosas del ayer eran mejores que hoy. El verde era más verde, los gansitos eran más ricos que hoy, que antes sí tenían chocolate, hoy son grasas.
¿verdad? Así que el pasado tuvo su historia, tú y yo tenemos nuestro presente. Cada generación Dios le permite enfrentar cosas diferentes, pero Dios sigue estando al frente de cada generación. Un aspecto importante que debes considerar para este año, el tiempo. ¿Dónde invertiste tanto tiempo el año pasado? Si digo, te vas a enojar. Checa tu tiempo en la pantalla y te va a decir cuánto tiempo invertiste en la pantalla. Tu vida se está esfumando, se está robando. Tenemos que aprender que el tiempo es irreversible. El tiempo no se presenta 2 ocasiones. Este es un recurso que Dios nos da y no lo podemos recuperar. Tenemos que aprender a tomar el tiempo en su momento, en su orden, en su prioridad, y aprender a vivir y a disfrutar el tiempo que tenemos. La vida es demasiado transitoria. La vida es breve. Tú y yo no sabemos el día en que Dios nos diga, vámonos a casa. No lo sabes. Tenemos que aprovechar el tiempo. Yo escucho a papás, como yo también decía, ay, qué bonitas mis hijas, ojalá si se quedaran chiquitas. No. Tienes que aprender que ese es un proceso natural de crecimiento y tienes que disfrutar cada momento que puedas con ellas, porque el tiempo pasado ya no lo puedes contar. Yo me perdí una gran cantidad de tiempo, déjame decirte. Lo lamento, pero aún con lágrimas nunca podré regresar ese tiempo. Los jóvenes por lo general piensan que siempre van a tener todo el tiempo. Los millennials viven para ellos mismos, disfrutan para ellos mismos, no les importa el mundo, sus responsabilidades son limitadas. Estoy sintetizando la historia de ellos. Solo viven para el momento, solo viven para vacacionar, solo viven para soñar. A mí me gustaría una casa con todos estos acabados, voy a comprarme un terreno. Y el Señor le diría, y al rato vienen a pedir tu alma y lo que estás pensando, ¿qué? ¿Te das cuenta? El tiempo es demasiado valioso como para no aprovecharlo. Nos estamos haciendo más grandes en edad. Aunque Elvia venda sus productos para hacernos un poquito menos grandes, pero estamos viviendo cada día y el reloj biológico continúa su marcha. Continúa, sigue manteniéndose a ese mismo ritmo y nivel, y déjame decirte, y va desgastándose también. ¿Qué hacemos con el tiempo? Es demasiado valioso. ¿Dónde lo aprovechas? ¿Dónde está? Si te preguntaran, haz una evaluación de tu tiempo esta semana, ¿en dónde estaría ese tiempo? Mira, cuando uno trabaja tienes demasiado tiempo donde te explotan y te dicen qué bueno eres, qué maravilloso eres, pero no eres indispensable. El día de mañana te cambiamos por otro. Y pasamos tanto trabajando, tanto queriendo hacer, que perdemos los momentos preciosos de la familia, de los hermanos, de la iglesia, porque estamos ahí. Qué tremendo. ¿En dónde está el tiempo? ¿Qué harás con tu tiempo este año? Eso es algo que necesitas preguntarte. Uno está dividido. Cuando llegas a una edad como la mía de 30 años, estás dividido. Bueno, 30 años en el ministerio, o no dejaron terminar. Estás dividido cuando llegas a cierta edad porque te das cuenta que invertiste mal el tiempo en el pasado. Hay cosas rescatables, por supuesto, pero te das cuenta que perdiste demasiado tiempo en cosas triviales, cosas que no tenían razón de ser, pero que fuiste llevado por las personas, la moda, las circunstancias, a ese tipo de tiempo que el día de mañana dices,
¿cómo pude perder tanto tiempo en esto? Y cuando tienes ya una edad como yo, quisieras regresar el tiempo para alterar, cambiar, enderezar y aprovechar el tiempo. Se nos olvida que tenemos un mundo de relaciones desde nuestra familia, amigos, familia que está a nuestro alrededor también. Y el tiempo en ocasiones no nos alcanza ni siquiera para una llamada. Estamos tan inmersos en nuestra vida cotidiana que nunca pensamos que vamos a necesitar de los demás y que necesitamos aún tener una buena relación. Hoy es cumpleaños de mi hermano y no le hablé. No es cierto. Hoy es cumpleaños de mi hermano y después de mi devocional, después de todo, porque no era la prioridad, tienes que tener prioridades. Después de mi prioridad, terminé y le llamé a mi hermano para decirle, te quiero mucho, mi hermano. ¿Hace cuánto que no le dices te quiero a tu hermano, a tu familia? El tiempo. Algunos ya no tienen hermanos, ya no tienen padres a quien decirle. Y te aseguro que quisieran regresar el tiempo y que estarían dispuestos a darlo casi todo porque el tiempo se regresara para tener ese momento. Cuida tu tiempo. Sé cauteloso con tu tiempo. Aun cuando tengas tiempo disponible, no lo malgastes. Otro recurso que necesitas tener presente, tus finanzas. ¿En qué las inviertes? Proverbios nos dice que mira a las pequeñas hormiguitas. No tienen capitán, no tienen patrón, pero acumulan, ahorran, saben cómo invertir, cuándo trabajar y cuándo descansar. ¡Qué tremendo! No te voy a hablar del ahorro porque esa no es la materia hoy de administración. Simplemente estamos hablando de los recursos que la Biblia nos dice para enfrentar este año. Debes tener cuidado en dónde inviertes o dónde gastas tu dinero. Porque el dinero no es moneda, no es simplemente un billete, no es algo abstracto. El dinero es algo que nosotros le damos valor, pero a lo que me refiero con el dinero es al tiempo de vida que dedicas para generarlo. El dinero es la expresión de tu vida, de tu sudor, de tu talento, de tu actividad, de tus enojos y logros, de tus distractores y conflictos. Lo que realizas para ir al lugar donde tienes que adquirirlo como resultado de tu entrega y capacidad. Ten cuidado con lo que gastas y cómo lo haces. Sé sabio en dónde invertir tu dinero. Qué tremendo, ¿ah? Así que el apóstol Pablo estaba diciendo, me extiendo hacia adelante. ¿Qué estaba diciendo Pablo? Que era una decisión de terminar, continuar e ir adelante. Pablo no era un hombre que estaba atrapado por las circunstancias. Era un hombre que sabía cómo enfrentar y qué hacer para no permitir el conformismo de su vida. Yo, bueno, pues ya tengo 70 años, ya tengo los brazos cruzados, ya no voy a hacer nada, ya me voy a retirar. Si no me preguntas cuándo voy a retirarme de pastor, me puedes preguntar si quieres. Hasta que el Señor me diga que ya no es tiempo. Hasta que el que me contrató me jubile. Ya que me dé mi pensión. Que me dé mi seguro vitalicio. Cuando Él lo diga. Qué tremendo, ¿eh? Así que tú necesitas enfocar tus esfuerzos, tu tiempo y decidir ir hacia adelante. Déjame decirte, habrá retos que enfrentar. No va a ser fácil. No estamos hablando que el 23 va a ser hojuelas, como decían, en miel. No, habrá tiempos críticos.
Habrá retos que enfrentar, habrá momentos de dificultad, y es ahí donde tu fe, al mantener tu confianza, tu oración con el Señor, propiciará decidir seguir adelante, enfocado en lo que está por delante, no en mirar atrás. Hay algo que es necesario que lo sepas. Dios va a permitir en este año forjar nuestro carácter de una manera en la que a veces no pensamos. Pero habrá tiempos donde los procesos son inevitables. Escúchame bien, los procesos son inevitables. Mira qué fácil. Cuando tienes tus bebés, ay, ¿cuándo caminará? ¿Ah? Que ya me cansé, ya me duele la espalda, ya estás ahí con todos los chiquillos, aun cuando están grandes todavía los traen encima. Pero estás ahí, ¿qué haces? Empieza a que dé sus primeros pasitos y empieza a querer, y ándale que se cae y se golpeó y se le hizo un moretón. Ya que no camine o que sí camine. Es un proceso, es inevitable. Eso es lo que Dios va a hacer con nosotros, es inevitable. Los procesos son dolorosos, los procesos conllevan riesgos, pero necesitamos correr esos riesgos. Que Dios nos lleve. Bien, mira, solamente estoy tocando poquito. Efesios 4:13. ¿Cuáles son las prioridades? Nosotros necesitamos colocar lo siguiente: las prioridades determinan acciones. Escúchame bien. Una prioridad sin acción es un sueño, una fantasía. Una prioridad que no tiene continuidad, seguimiento, está muerta. Una prioridad que no conlleva exigencias, entrega, capacitación, dedicación, determinación, pasión, es solo una pesadilla. Prioridades conllevan acciones. Este año necesitamos colocar, algunos le llaman metas, otros objetivos, otros propósitos, pero necesitas tener con claridad hacia dónde vas, cómo vas, qué vas a hacer. En otras palabras, ¿por qué vivirás este año? ¿Por qué lucharás? ¿Por qué estarás dispuesto a vivir? ¿En dónde invertirás tu tiempo, tu vida, tus recursos? ¿Qué harás este año? Esa es la pregunta. Algunos estarán pensando casarse este año. Otros estarán pensando cambiar de trabajo, otros emigrar a otra ciudad, pero necesito decirte un aspecto fundamental. La Biblia dice: coloca delante del Señor tus planes, tus pensamientos, y Él le dará el curso correcto en el orden de prioridades. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Esto es algo que tú y yo no podemos tergiversar. No confiemos en nuestra propia prudencia. Es que yo sé, es que a mí me gusta, es que he determinado. Pues podemos pagar un alto precio por no permitir que Dios coloque nuestras prioridades en el orden, y en su tiempo Él hará que las cosas funcionen. ¿Cuál es la prioridad en nuestra vida entonces? Efesios 4:13 es la prioridad que debemos tú y yo tener, no solamente para este año, cada día de nuestra vida. Si le das vuelta hacia tu derecha, a tu Biblia, vamos a encontrar a Efesios 4:13. Dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Esto es lo que necesitamos: llegar a una estatura o a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Este debe ser la prioridad de nuestra vida como creyentes. A mí me sorprende cómo a veces las personas son muy aptas para encontrar el parecido entre los hijos y los padres.
A veces yo no lo veo, pero otras veces otras personas sí lo ven. Mira cómo se parece a su papá, hasta en los gestos, es más, hasta en el genio, ¿verdad? Pues eso es lo que Dios espera de ti y de mí, que cada día reflejemos esa imagen, ese carácter, que cada día vayamos en esa senda de madurez, de crecimiento, para ir reflejando el carácter que Dios ha colocado delante de nosotros. El modelo es Jesucristo. Y ese es el modelo que tú y yo necesitamos aspirar. Y hay unas cosas que no son muy gratas porque estamos conflictuados, porque esta carne quiere otra cosa, pero forjar el carácter de Cristo, mencioné que habrá procesos y son vitales, imprescindibles. Pero conformarnos a la imagen de Jesucristo es el gran propósito de Dios para nuestra vida. ¿Sabes por qué? Porque cuando vamos madurando, las cosas de nuestro alrededor ya no tienen tanto impacto sobre nosotros. Siguen las tentaciones, siguen los retos, continúan los obstáculos, continúan las luchas, pero cada vez hay una más y profunda firmeza en la fe para decidir caminar hacia adelante. Qué importante que este año entonces tú y yo estemos orando, Señor, ayúdame cada día a crecer, a madurar, a reflejar el carácter de Cristo en mi vida. Pero déjame decirte, no van a ser tus fuerzas, no te asustes. Es Dios quien lo hace en nosotros y a través de nosotros. Él produce el hacer como el querer. Pero si tú y yo no estamos dispuestos a que esa prioridad determine nuestro presente y nuestro mañana, tendremos un grave conflicto el día de mañana, déjame decirte. Porque seremos solo una apariencia y no una realidad. Una vez hablando con una pareja que tenían problemas, bueno, voy a tener que tocar algo. Y llegó el momento en que es que no es como cuando nos conocimos, es que no es como cuando nos casamos, ha cambiado. Y tú estás escuchando ambas partes. Pero llega el momento cuando tiene que venir una respuesta. Y uno de ellos era una apariencia de lo que no era. Decía ser, pero con sus acciones revelaba todo lo opuesto, que no era cristiano. La otra persona había dicho algunas cosas, pero su condición actual estaba mostrando una falta grave. Cuando nosotros dejamos de estar en contacto y comunión con Dios y cesamos de crecer y madurar en la vida cristiana, estamos en ese riesgo. Todos. Yo soy el primero en estar en ese riesgo. Por eso la prioridad determina las acciones que necesitamos colocar. ¿Pero qué acaso? ¿Dios solamente nos va a pedir la vida espiritual? No, Él quiere prosperarte en cada área de tu vida. Él quiere llevarte en cada esfera de tu vida a tiempos preciosos, tiempos donde tu labor sea prosperada, bendecida, multiplicada. Dios quiere ver tu familia bendecida. Dios desea bendecirte con hijos, con hijas, que sean una bendición para todos. Pero la prioridad es caminar con el Señor. Permítame decirte esto. El propósito de tu vida va a definir tus acciones. Y no estoy hablando de tener un propósito, de ir al gym, de irme a dar la vuelta, no. Estoy hablando de la razón, del motivo, el objetivo que va a motivar a dar acciones a tu presente. Lo que va a ser el motor que te lleve cada día para llegar a la meta final. Lo que haga posible que implementes acciones por encima o en contra de obstáculos y decidir llegar e ir adelante. Donde tengas una fe que no se rinda, una fe que no acepte la derrota, sino que diga: estoy como el apóstol Pablo, caído, derribado, pero no destruido. Me levantaré en el nombre del Señor y seguiré adelante.
Es donde tú puedas decidir continuar. Así que el propósito que tú elijas determinará las acciones a elegir. Qué tremendo. Muchas personas viven sin propósito, sin objetivo, sin meta. Viven el hoy únicamente, no tienen planes. Les preguntas qué de su vida lo que se presente. No hay nada concreto. ¿Cómo logrará su fe mantener una firmeza si no hay un plan definido? Y creo que esa es una de las condiciones más críticas de cualquier persona. No tener parámetros definidos. Tú y yo estamos determinando el mañana en base a lo que creemos y hacemos. La historia que hoy se lee de tu vida y de mi vida es el resultado de lo que hicimos o dejamos de hacer. Pero si deseamos tener un cambio y una vida mejor, hagamos el cambio en nuestra vida de fe. Hagamos lo correcto. Si quieres ser mejor papá, necesitas prepararte. Necesitas dar tiempo. No comprarles a tus hijos regalos para querer también comprar su amor y su cariño. Eso no se compra con dinero. No se compra con nuevos artículos. Eso se adquiere a través de relación, de comunión, de tiempo, de entrega. Si quieres tener buenos amigos, necesitas invertir en ellos. Si quieres tener quien esté contigo, necesitas invertir con otros. La siembra y la cosecha es una realidad de la cual no podemos escapar. Pero doy gracias a Dios porque tú y yo estamos aprendiendo. Yo estoy en la escuela todavía. Yo estoy todavía aprendiendo cada vez más. Vamos a orar. Esta es una oración que es muy particular porque somos tan distintos. Tenemos metas tan distintas, objetivos tan diferentes, pero tenemos al mismo Señor. Y tú puedes decirle: Señor, ayúdame a cambiar lo que no pude cambiar el año pasado. Ayúdame a ser mejor cada día con tu ayuda. ¿Quieres cerrar tus ojos? Padre, te damos gracias. Nos has brindado un nuevo año que representa un nuevo capítulo en nuestra vida. Deseamos escribir de la mejor manera las páginas donde tu nombre sea exaltado y glorificado, donde hacer de tu voluntad la nuestra, caminar en el orden de prioridades que tú has establecido, Señor. Y te suplico, Padre, en el nombre de Jesús, nos ayudes a ser mejores creyentes, a ser mejores hijos tuyos, a caminar viendo a los otros hermanos con amor, y en la medida en que podamos ser parte de su vida, de su crecimiento y de su madurez. Te agradecemos el honor, Señor, de sentarnos a tu mesa y disfrutar tu presencia. Muchas gracias por lo que estás haciendo, Señor. En el precioso nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Sigue hablando con Dios. Es un buen momento a solas con Él. Gracias, Dios. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor.
Cristo, a ti Gracias, Señor. Agradecidos con el Señor por tantas bondades. Solo recordarte que ya a partir de hoy todas nuestras actividades se vuelven a colocar en el orden que tenemos y ya volvemos a las actividades. Vamos a dar gracias. Señor, qué tiempo tan precioso nos has brindado. El primer servicio del año en este lugar. Agradecemos el amor, el cobijo que tú nos brindas y la gracia que nos das para que de esta manera se nos permita tener el lugar, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos que han cruzado el umbral para iniciar un nuevo año, Señor, haciéndolo con paz, con gozo y sobre todo, Señor, tomados de tu mano. Señor, dirige cada una de nuestras acciones a lo largo de todos estos meses venideros para llegar a la meta que tú has trazado para nosotros. Cumple tu propósito en nosotros, Señor, y permítenos formar parte de tu servicio, Señor. Padre, sigue bendiciendo, prosperando a cada uno de mis hermanos, Señor, en sus diversas áreas donde se desenvuelven, y permítenos, Señor, ser quien a otros comparta de tu amor y de tu gracia. Te agradecemos este tiempo en el precioso nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Salúdese antes de irse.